se me olvida esto. ¿Ya? Ya que estimado, entonces, esta es nuestra última clase. En la prueba, ¿no es cierto? Dijimos que entraba de todo un poco, hasta lo que estamos viendo ahora, que es semejanza. Y hay varias preguntas de esas, entonces me faltó un poquitito de materia, pero no hay preguntas de la materia que no voy a faltar, sino que quiero que terminar la parte de semejanza. La prueba está enferma fácil, como siempre. Eh, y en esta clase nos vamos a ver qué le puedo preguntar, porque ya es muy general lo que le puedo preguntar, ¿no es cierto? Desde ángulo, desde buscar un ángulo interior de un triángulo, hasta ver si dos figuras son semejantes o no. O también le podría preguntar lo que sea, ¿no es cierto? Ya hemos visto todo lo de triángulo y falta hacer un pedacito para terminar, que son los otros teoremas o criterios de semejanza. ¿Sí? Ya voy a dejar entrar a esta persona. Con esto se termina la unidad de geometría de triángulo. Serían como completos. ¿Ya? ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque es nuestra última clase y además esto entra en la prueba de actitud, la de actitud académica. Ya. Les voy a compartir una laminita, ¿no es cierto? Con los contenidos. Ahí está. Voy a partir por un pequeño resumen, así, de lo que era la semejanza, ¿no es cierto? Y dos triángulos, ¿no es cierto? Se dicen semejantes cuando eh, uno, pero, bueno, tienen que tener todos los ángulos iguales, ¿no es cierto? Para que sean semejantes, ¿sí? Tienen que tener todos los ángulos iguales para que sean semejantes y hay una correspondencia primero con los ángulos y también con los lados, pero la correspondencia de los lados tiene que ver con proporciones, ¿sí? Eh, mire como dato, ¿sí? Como dato, eh, si este lado vale 5 o A, se la estoy escribiendo, no, si este lado vale 5 o bien vale A, este lado tiene que valer K por A, donde K es un número, es una proporción. Eso significa que esos dos lados están en proporciones, ¿sí? O sea, este puede ser 5 por 1, por 2, este lado puede ser 5 por 3, este lado puede ser 5 por 4, etcétera, etcétera. Es decir, si estos dos triángulos son semejantes, entonces si ese lado vale 5, los posibles valores de este pueden ser 10, 15, 20, 25, 30. Son, todos los demás lados están proporcionales, por lo tanto se pueden hacer estas igualdades, ¿cierto? Que la razón entre el lado AB partido por el lado PQ es igual a la razón entre el lado PC partido por el lado QR y así sucesivamente. Esto ya lo vimos, es un pequeño resumen, ¿sí? Hicimos ejercicios de esto y llegamos acá. La última clase estuvimos aquí, estuvimos viendo en los criterios, ¿no es cierto? No es necesario verificar que todos los ángulos sean iguales para determinar que dos triángulos pueden ser semejantes, ¿sí? Entonces el primer teorema fundamental dice que dos triángulos son semejantes cuando cuando dos ángulos de uno de ellos sean respectivamente congruentes con los ángulos del otro. Es decir, que tenga dos ángulos iguales, me basta y me sobra para decir que son congruentes, ¿no es cierto? Eh, Perdón, son semejantes, para decir que son semejantes. Y si son semejantes, es decir, si tienen dos ángulos iguales, ¿sí? Si tienen dos ángulos iguales, se cumplen, ¿no es cierto?, las igualdades anteriores. Se cumple todo esto. Tiene que tener los triángulos iguales y también se cumplen esas razones que están ahí. ¿Ya? Solo por el hecho de tener dos ángulos iguales se cumplen todas las propiedades de los triángulos semejantes. Y de esto salían algunos colorarios, ¿sí? El primer colorario, el 1, decía que toda paralela a un lado del triángulo, es decir, que en cualquier triángulo, si yo trazo una paralela a un lado, si trazo la paralela a este lado, sería esa la paralela, ¿no es cierto? Si yo trazo una paralela cualquiera, pero con respecto a uno de los lados del triángulo, entonces determina un triángulo semejante al primero, ¿sí? Es decir, que el triángulo CDE es semejante al triángulo CAB,
solo por el hecho de tener una paralela acá. Se formó dentro del triángulo. ¿Sí? Por lo tanto, se cumplen todas las propiedades anteriores, las razones. También hay otro corolario, el 2, dice que al trazar el interior de un triángulo ABC, un segmento ED, pero no paralelo, al lado AB, de tal forma que el ángulo que se forma aquí, el ángulo EBC, tiene que ser igual al ángulo BAC. ¿Sí? Esos dos ángulos son iguales. Entonces, el triángulo EBC, el que se formó ahora, ¿cierto? Es semejante al triángulo, al primer triángulo, ¿cierto? Bueno, y si eso pasa, ¿no es cierto? También se cumplen todas las otras propiedades. El corolario 3, ¿cierto? Dice que si se prolongan dos lados de un triángulo, ¿no es cierto? Si es el triángulo ABC y yo prolongo estos dos lados, puedo prolongar otros también. ¿Sí? También voy a formar otro triángulo, ¿no es cierto? Si prolongo este y ese, ¿no es cierto? Y si trazo una paralela a este lado, ¿no es cierto? Esa, una cosa así, paralela a esa, se determina un nuevo triángulo semejante al primero, ¿ya? Esos dos ángulos van a ser iguales y todos los otros también, ¿ya? Hay que seguir la correspondencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá se trazaron, ¿no es cierto? Se prolongaron los lados de este triángulo para allá y de este lado para acá, ¿no es cierto? Se pasó una paralela al lado AB, ¿sí? Entonces, esa es la correspondencia que hay, es decir, el ángulo C son iguales, ¿no es cierto? Para ambos. El ángulo D, ¿no es cierto? Igual al ángulo B acá. Y el ángulo en el vértice E va a ser igual al ángulo en el vértice A, ¿sí? En ese orden, hay que mantener ese tipo de orden. En el caso de acá, el orden era el siguiente, el triángulo CDE con el triángulo C, ¿cierto? AB, ¿sí? En ese orden. Así como al revés aquí, de aquí para allá y de acá para acá. ¿Sí? Ya. En fin, hicimos ejercicios de esto, hicimos estos que están aquí, ¿sí? Este el 2 también, creo. ¿Hicimos el 1 y el 2 o también hicimos el 3 y el 4? No lo recuerdo bien. El número 3 lo hicimos, chicos, ¿o no? A ver, alguien respondió ahí. No, profesor, no, me dice. Ah, sí hicimos, dice otro compañero. Y otra compañera dice ni el 3 ni el 4. Ya, hagámoslo de nuevo. Ya, ¿cuál es el problema? Ya, aquí claramente, ¿no es cierto? Dice cuál es el valor de X en la figura 7 si se sabe que L1 es paralelo a L2. Si se sabe eso, ¿no es cierto? Se está cumpliendo esta propiedad que está acá, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Es decir, que si esto yo lo llamo A, B, C, a esto D y a esto E, la correspondencia es la siguiente, ¿no es cierto? O peguémosla mejor. Es C, ¿no es cierto? De E y después al otro lado, C, D, A, ¿no es cierto? Es como una Z, como haciendo una Z, en fin. Entonces, nos vamos para acá, entonces el CAB, triángulo CAB, va a ser semejante, ¿no es cierto?, al triángulo CED. Al triángulo CED. ¿Sí? Por lo tanto, acá me están pidiendo el valor de X, entonces yo voy a ver este trazo que está aquí, ¿no es cierto?, que sería el trazo CD, ¿sí? Es decir, de C a B aquí sería de C a D. ¿Sí? Si me vengo de C a B, es decir, el trazo que está aquí, ¿no es cierto?, el CD partido para conseguir la propiedad, ¿no es cierto?, partido en CD, perdón, en C, sí, está bien, CD, sería igual, ¿no es cierto?, al trazo AC partido, es decir, de aquí para atrás, al trazo F, ¿no es cierto?, al trazo F que sería ese que está ahí. C, ¿ok? Ahí. Entonces ahora reemplazo los valores. CD, ese trazo que está ahí, vale 2
x más 3, ¿cierto? Partido en CD, que es x más 5, sería igual a AC, 18, partido en 12. ¿Sí? Puedo simplificar aquí por 6. Para simplificar después los cálculos se hace eso, ¿ya? Se multiplica por 6, tanto en el numerador como en el denominador, ¿no es cierto? Y nos va a quedar lo siguiente. A 3 medios, ¿sí? Ahora distribuyo, ¿no es cierto?, para poder despejar x, es decir, paso el 2 multiplicando a todo el numerador, es decir, me va a quedar 2x más 3 multiplicado por 2. Segundo, ahí sí, multiplicado por 2. Y me va a quedar el x más 5 multiplicado por 3. Y ahora aplico de propiedad distributiva, ¿no es cierto?, de la multiplicación, es decir, multiplico eso por eso, me va a dar 4x, eso por eso me va a dar 6, esto por esto me va a dar 15x, y eso por eso me va a dar 15. Bueno, despejar una ecuación de primer grado, ¿no es cierto? Esto, acomodarlo x, etcétera, etcétera, me va a quedar algo así, como 15x menos 4x, igual a... ¿cuál despejé ese de allá? Ya, a 6 menos... A ver qué dice aquí. Este lo voy a hacer, ¿no? Ya, algo hice mal, algo me quedó al revés aquí. ¿Sabe por qué? Porque me ha dado un número negativo. Esperen. Entonces tengo el trazo triángulo CAB con el triángulo CEB. Entonces el trazo AB, ¿no es cierto? CA, trazo CA, partido, ¿no es cierto?, en el trazo CE, estaría ahí, ¿no? CE, estaría ahí los 18 sexto, los 3 medios, ¿no es cierto? Ahí está. Igual a el 2x, aquí hice mal, aquí multiplico por 2, ¿no es cierto? 4, 6, y aquí multiplico por 3. Porque no, pues ahí no me da 15. El 3 por el x no da 15x. ¿Ves? Estoy chanteando. Ahí sí. El 3 por el x me da 3x. Pues chiquillo, nadie me corrige. Nadie me va siguiendo. Estoy solo en esta clase. No. En fin. Ahora sí, pues. Borro ese 15x que está ahí y está chanteando. Sí, porque ¿sabe por qué uno se da cuenta de esto? Porque le va a dar un valor negativo. ¿Sí? Y no puede pasar eso. No puede dar un valor negativo. Sería 15 menos 6. Ahí sí se ordena todo. Entonces, acá me va a dar x, ¿cierto? 15 menos 6 es 9, ¿cierto? Ahí está. El valor de x, entonces, sería 9. A ver, hay gente en la sala de espera, ¿no? Sí. Vale. Ok, ese es el resultado de ese ejercicio. Lo importante es mantener siempre la correspondencia, ¿ya? Son semejantes en este orden, ¿ya? Si usted parte desde el C como centro y se va de aquí para allá, el otro triángulo tiene que ser en ese orden de ahí, ¿ya? De aquí para allá. Entonces lo anoté así como está ahí. Ya. El segundo ejercicio, ¿no es cierto?, que es el que está aquí, dice en la figura 8, CA es perpendicular a AB, ¿sí? Es decir, forman ahí un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Y dice que ED es paralelo a AC. ¿Sí? Son paralelos, ¿no es cierto? Esta paralela está paralela a un lado del triángulo, por lo tanto aquí se forman dos triángulos semejantes, ¿sí? Como en este caso de acá. Ahí. El triángulo CAB es semejante al triángulo C, ¿no es cierto?, AB, que está acá. CDE, perdón, semejante a CAB. Sí, sí. Ya, entonces, en este caso, ¿cierto?, el triángulo BAC es semejante al triángulo BDE, ¿sí?, en ese orden.
Entonces, quiero borrar aquí, pero vamos a perder esas rayas, así que, ¿qué puedo hacer? Llevarme esto a una página nueva. Espérenme un poco. Ahí, sí, formato. Oh, no me dice, ya, estoy haciendo un momento. Ahí sí. Un segundito. Ahí está. Ya, ahora sí. Ahí está. Entonces, ¿en qué orden son semejantes estos triángulos? Ah, ya lo había copiado. ¿En qué orden son semejantes? En este orden. El triángulo B de E es semejante, ¿no es cierto?, al triángulo D A C. ¿Sí? Tiene que mantener el orden nomás. Si se va de D a C a A, tiene que irse de nuevo de D a E a D. ¿Sí? Ok. Entonces, si eso pasa, ¿no es cierto?, tengo, digamos, lados proporcionales, ¿no es cierto? Si eso lo llamo X, tengo que despejar este lado. ¿Sabe para qué? Para calcular el área de este triángulo rectángulo. Para eso tengo que, porque la pregunta tiene que ver con el área. De ahí vamos a volver a la pregunta. Calculemos X primero. ¿Sí? Tiene lados que son proporcionales, es decir, ese lado de ahí proporcional con ese, ¿no es cierto? El lado AC, ese lado de ahí, proporcional al lado de E. ¿Sí? Y el lado BA, ¿sí? Ese lado que está ahí, va a ser proporcional al lado de B. ¿Sí? Ese que está acá. Entonces, con esa información, yo sé que DE dividido en AC va a ser igual a BA dividido en BD. Si reemplazo, ¿no es cierto?, estos valores, voy a reemplazar acá, DE vale X, AC vale 12, BA, ¿cierto?, vale 16 y BD vale 4, ¿cierto? Aquí puedo dividir al tiro, así que, y me queda lo siguiente, me queda X partido en 12, ¿sí? Va a ser igual a, esa división da 4. Entonces paso el 12 multiplicando hacia allá y me da la aquí. No, estoy haciendo algo mal. Deme un segundito, a ver, es B de E, entonces de esperen un segundo, a ver, ¿por qué estoy tan mal? Deme un segundito que se me chispoteó el ejercicio. ¿Y por qué? Estaría bien la correspondencia, pues, C de E con C A D. ¿Sí? Yo que dije B de E, a ver, acá está, dije B de E correspondiente con B A C, ¿cierto? Entonces, ese lado con ese lado, el lado mayor con el lado menor, a ver, no, debería dar lo mismo. Y también ahí está, sí, el 16 en el 4, sí, ahí está. Sí, lo hice al revés acá, eso me quedó al revés. Si aquí puse el de este triángulo, tengo que poner el de este triángulo también, por decir el BD de acá. El BD. ¿Se fijan que es fácil darse cuenta cuando uno se equivoca acá? ¿Por qué? Porque no le puede dar un número mayor. Entonces, por 4 me da 48, ese lado no va a valer 48. Se fija, ahí uno se da cuenta que está haciendo algo mal. Por lo tanto, ahora sí puse al revés. Tiene que ser correspondiente, ¿se fijan? Sí, es fácil equivocarse. Sí. Ya. Entonces, ahora sí despejamos X, ¿no es cierto? Ya sería 16X y 4 por 12, 48, ¿cierto? X sería 48 partido en 4. Ay, no simplifica, pero no importa. Va a dar el mismo valor que sería 4. ¿Sí? X vale 4. Ahí sí. Mire, y aquí está lo que le hablaba adelante, de que son valores proporcionales. ¿Se fija? Yo le dije acá,
dije que al principio, dije que si ese lado vale A, el otro lado tiene que valer K por A. En este caso, y en todo se cumple lo mismo, ¿ya? Si ese lado es A, este sería 4 por A, 16. Si este es B, este sería 3 por B. ¿Se fija? Son proporcionales, ¿cierto? Ok, ya, estamos listos. ¿Seríamos bien ahí? Sí, sería 4. No, me volví a equivocar. Oh, que estoy disperso. Ya sí que estoy disperso. Sí. Ya, esto me volví a equivocar. Esto es 4, ¿no es cierto? Sería 4, ahí sería, ahí sí, 4x, igual a 12. Eso sería 12 partido en 4, 3. ¿Sí? Ahí sí, pues si este lado es 3, este es 4 por 3, 12. Y este es 4 por 4. ¿Sí? Se mantiene el mismo K. ¿Ok? Se mantiene el mismo K. ¿Sí? Ahí sí. Y ahora sí, todo de nuevo. ¿Ya? Todo de nuevo para que les pido disculpas, estoy un poco disperso. Ahí sí. ¿Ya? A ver, sí, sí, ya, ok, ahí sí. BB, perdón. Ese es BB, yo lo veo. BB, y este es BA. BA, ahí sí. BB y BA. Ahí sí. Ya. Ya dijeron en el enunciado que estas eran paralelas, por lo tanto la correspondencia es desde esa punta hacia allá con el S que está ahí. ¿Sí? BDE con BAD. También puede ser al revés. BAC con BDE. ¿Sí? En este caso yo lo anoté así. Entonces, sé que ese lado, ¿no es cierto? Con ese lado, ¿sí? Son proporcionales, por lo tanto, sigo con la igualdad. En ese caso valía X, ¿no es cierto? X partido en 12 por el siguiente de 16 partido en 4. Entonces, ese lado despejamos X, valía 3. ¿Ya? Ahora, ¿para qué buscamos ese lado? Lo buscamos para lo siguiente. Porque aquí nos están preguntando cuál es el área del cuadrilátero, ¿no es cierto? Esta área que está acá. Me están preguntando. Para calcular esa área tengo que calcular el área del triángulo grande y descontarle el área del triángulo pequeño que está ahí. ¿Sí? Entonces, para calcular el área de un triángulo rectángulo, el área de un triángulo rectángulo se calcula como A por B partido en 2. ¿Sí? Si es A, este es B, ¿no es cierto? Partido en 2. Entonces, la primera área grande, ¿no es cierto? El área del cuadrilátero, ¿no es cierto? Va a ser el área del primer triángulo del grande más el área del segundo triángulo del pequeñito. Entonces, el área del cuadrilátero va a ser el área 1, que es 16 por 12, y eso dividido en 2, más el área 2, que va a ser 3, era este valor, ¿no es cierto? 3 por 4 dividido en 2 también, ¿no es cierto? Ok, 16 por 12, eso es algo así como 160, 196, 192. ¿Sí? 192 partido en 2. Ahí tengo una calculadora aquí, sí. Hacer rapidito para corroborar eso. Como estoy disperso, no quiero equivocarme de nuevo. 16 por 12 serían 192, está bien. Obviamente la mitad de eso es 96. Es decir, la primera área, el área 1, ¿vale? Voy a seguir acá. 96 menos, ¿no es cierto? Que hay que restarle el área. Y yo quedé de nuevo. 3 por 4, 12, y 12 dividido en 2, 6, ¿cierto? Sería 90 sería el área, ¿cierto? Centímetros cuadrados, así que eso está en centímetros, ¿no es cierto? Serían centímetros cuadrados. Ok, y ahí está la opción, ¿no es cierto? 90 centímetros. Ya, miren, yo sé que son ejercicios complicados, ¿cierto? Se nos fue en estos dos, aparte que digo que harto.
casi media hora de la clase, entonces voy a mostrarles, ¿no es cierto? No creo que alcancemos a hacer más ejercicios, pero les voy a mostrar los otros criterios, ¿ya? Por si acaso les sirve. Esto no está en la prueba, ya ni el teorema 2 ni el teorema 3 está en la prueba, pero les puede servir para algo, ¿ya? De algo les puede servir. El teorema 2 dice, se llama lado, ángulo, lado, dice que para dos triángulos, para que sean semejantes, ¿no es cierto? Estos dos triángulos, basta que tengan un ángulo congruente, es decir, un ángulo igual, pero el ángulo está comprendido, es decir, el ángulo está formado entre lados que sean proporcionales. Ahí está lo que les dije delante, lados que sean proporcionales. Por ejemplo, mire, aquí le voy a dar un ejemplo de esto. Vamos a escribir ese ejemplo en otra parte. Esto no sale en la prueba, pero para terminar con la materia, chiquillos, para que no quede, no vale la pena dejar la unidad inconclusa porque nos queda un teorema más o dos, no más. ¿Ya? Este teorema dice que para que estos dos triángulos sean, digamos, perdón, me equivoqué, era el otro. Este que está aquí, no lo capturé nada más. Sí. Mire, voy a explicar esto al tiro. Si este triángulo, ¿no es cierto? Si este triángulo, su lado de acá vale 5 y el lado de acá vale 10, y ese ángulo supongamos que es 30, ¿no es cierto? Y este triángulo que está acá, ¿sí? Este lado supongamos que vale 30, y este lado vale 60, ¿sí? Si yo me fijo, y este ángulo vale 30, si yo tengo esta situación que está acá, yo digo, ya, tienen un puro ángulo igual, y esta parte de acá no estoy seguro que sean proporcionales, ¿sí? Esa parte de ahí no estoy seguro que sean proporcionales. Usted se puede preguntar eso. Entonces, ¿cómo comprueba usted esto que está acá? ¿Cierto? Le tiene que dar la constante, es decir, le tiene que dar el número por el cual multiplicó este lado para que le dé ese. Es decir, aquí daría 5 por 6, 130, y acá daría 10 por 6. Es decir, el 6 es la constante, que aparece aquí como K. Y ese es el verdadero lado, el lado B, ¿se fijan? Y este es el lado C, que vale 10. Acá en este triángulo que está acá. Si esto pasa, ¿no es cierto? Entonces, esos dos triángulos son congruentes. Pero ¿cómo verifico? ¿Cómo sé que me da la misma constante? Porque si yo divido, ¿cierto? Eso en eso, es decir, 30 en el 5, me tiene que dar un número igual a que yo dividiera eso en esto, es decir, el 60 en el 10. Aquí me da 6 y acá me da 6, es decir, mi constante acá vale 6. ¿Ya? Tal como lo vimos acá. En fin, si esto pasa, ¿ya? Esos dos triángulos son congruentes, ¿no es cierto? Manteniendo el orden, ¿no es cierto? ABC con el triángulo PQR. ¿Sí? Este lado es un poquito más simple. El otro teorema, ¿cierto? El otro teorema es el teorema lado, lado, lado. Y acá, ¿no es cierto? Para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan sus lados proporcionales nomás. ¿Sí? Ya me olvidé de los ángulos, fíjese. Por ejemplo, mire, por darle un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en el teorema lado, 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 tenemos lo siguiente. Supongamos que tengo un triángulo acá, que sus lados son 3, ya mejor no, el 2, el 4 y el 5, supongamos. ¿Sí? El 2, el 4 y el 5. ¿Ya? Si yo encuentro otro triángulo, ¿no es cierto? Que por ejemplo sea que tenga aquí el 6, ¿no es cierto? Aquí tenga el 15, y aquí tenga, por ejemplo, el 12, ¿ya?
Eh, yo no voy a estar seguro si son realmente semejantes. Tengo que ver si están esos lados en proporción. Entonces tengo que buscar un valor K que multiplicado por estos números me dé eso. Si ustedes se han dado cuenta, K vale 3, ¿sí? Ya que el 2 multiplicado por 3 me da 6, ya que el 5 multiplicado por 3 me da 15, y ya que el 4 multiplicado por 3 me da 12, es decir, mi constante K es 3. Entonces, como se conservan los mismos lados que había antes originalmente, en este chanchullo que hice aquí, usted concluye que esos dos triángulos son semejantes. Y aquí está la misma proporción del principio, ¿eh? de la definición de semejantes, ¿sí? La misma proporción, es decir, usted esto lo puede verificar, es decir, dividiendo el 6 en el 2, dividiendo el 15 en el 5, y dividiendo el 12 en el 4, es decir, esto me da el mismo valor, que es el valor de la constante. Y si esto pasa, entonces esos dos triángulos son semejantes, sí o sí. Ya. El último teorema es este que está acá, que es el teorema 4, lado, ángulo mayor que. ¿Sí? Es muy parecido al de la congruencia, que había un teorema así también, un criterio de semejanza, de congruencia así. Muy parecido a este. Y dice lo siguiente, dice que para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan dos de sus lados respectivamente proporcionales, ya si este Q es K por Q, ya sabemos lo que es proporcional, ¿no es cierto? Un número igual que multiplique a los lados, ¿sí? Y R por Q, es decir, aquí ya tenemos dos lados proporcionales, y los ángulos opuestos al lado mayor de estos lados, ¿sí? El ángulo opuesto, si este es el lado mayor, ¿no es cierto? El ángulo opuesto acá, también tienen que ser iguales, ¿sí? Esos dos ángulos tienen que ser iguales. Si esto pasa, ¿no es cierto? Entonces, también son estos triángulos congruentes. Por ejemplo, podemos rayar aquí. Supongamos que un triángulo tiene un lado 5 y otro lado 7. ¿Sí? Y este ángulo supongamos que vale 20. Supongamos. Entonces, si yo tengo otro triángulo, que supongamos que vale este 21 y este vale 15, ¿no es cierto? Y este lado vale 20. Entonces yo digo, chuta, tiene un ángulo en común. Pero, ¿en qué se diferencia este teorema? Que al otro, ¿no es cierto? Que acá, por ejemplo, el ángulo tenía que estar comprendido entre esos mismos lados que eran proporcionales, ¿no es cierto? Tenía que estar ahí, creado, ¿no es cierto? Por ambos lados. Acá, el ángulo puede estar en un lado opuesto, por ejemplo, ¿sí? Como en este caso, es el lado opuesto. Y uno dice, pero aquí este es el lado mayor, y está el ángulo igual, y este es el lado mayor y este es el ángulo igual, así que sí, sí son, pero tengo que comprobar de que los lados sean proporcionales, eso sí. Tengo que comprobar esto, lo que estoy hablando aquí, que esos dos lados sean proporcionales. Y obviamente aquí, claro, la constante vale 3, ¿sí? Ya que 3 por 5 es 15 y 3 por 7 21. Se fijan los mismos lados, el 5 y el 7 multiplicados por el mismo número, por la misma constante. Entonces, si eso pasa, entonces esos triángulos son semejantes. Y ese es el último teorema, y con eso se termina esta materia, pero yo sé que son difíciles, ¿ya? Acordarse de todo esto es súper difícil, ¿ya? Por eso que no incluí ejercicios de esto en la prueba, ¿ya? No está ni eso, ni eso, ni eso, ¿ya? Lo que sí hay es esto, ¿cierto? Es ese que está ahí, ese teorema que está ahí, ¿no es cierto? Ejercicios de eso sí hay. De este parece que hay uno, y de este también. Y obviamente, este también, ¿no es cierto? Que es el teorema número 1. Obviamente de la definición de semejanza también. Bien ahí.
ejercicio en la prueba. Entonces, un segundito. Mire, aquí hay un ejemplo, los voy a hacer por estos ejemplos porque nos faltan, lo que alcancemos, aunque sea uno o dos, porque de esto hay ejercicios de la prueba, ¿cierto? Entonces, fíjese, aquí, ¿no es cierto?, se está cumpliendo este teorema que está, este colorario, perdón, ya que esta es consecuencia del primero, ya. En este caso, ¿no es cierto?, si se traza una recta que no es paralela, y esos dos ángulos son iguales, ¿no es cierto?, se dice al tiro que los triángulos son semejantes, ¿cierto? Pero en ese orden, mire, fíjese, el triángulo EBC, ¿no es cierto?, con el triángulo CAB, es decir, CAB. ¿Cómo me ubico aquí? Parto de un lado opuesto y voy al ángulo y vuelvo al otro lado. Parto de un lado opuesto, voy al ángulo y sigo por el otro lado. ¿Sí? Es así la dirección. ¿Ya? Parto del lado donde terminé acá. Entonces, al que vemos para allá, para que no sea más fácil resolver el ejercicio. Vamos a llevar este coso para allá. El mono este, ¿cierto? Aquí me falta la flecha de ese, pero se la puedo dibujar encima ya. Aquí, es decir, esa flecha que está ahí. Es decir, aquí, ¿no es cierto?, la correspondencia que hay aquí es QPC, ¿no es cierto? QPC con CBA, con CBA. Los triángulos, entonces, QPC congruente con CBA, es decir, llegando siempre al ángulo, como acá, mire. Acá dijimos EDC, pasamos por el ángulo y luego volvimos al ángulo aquí con el grande, CAB. En ese criterio, en ese orden, ¿no es cierto?, son semejantes. Y si son semejantes, ¿no es cierto?, ese trazo que está ahí, el QP, ¿no es cierto?, o PQ, ¿sí? El QP va a ser dividido con CB, ¿sí? Con CB, va a ser igual a el PC dividido en PA, y esto va a ser igual a QC dividido en CA. Entonces, aquí me dicen que esos dos ángulos son congruentes, ¿no es cierto?, para que se cumpla, si no, esto no habría valido la pena. Y PQ, ¿sí?, me dicen que vale 6, que PC vale 5, que AB vale 18, entonces el trazo QB mide, ¿no es cierto?, la E ahí. El QB, que sería ese que está ahí, este chiquitito. QB sería ese tracito que está ahí. Para eso, tengo que calcular, ¿no es cierto?, ese trazo completo para descontarle ese pedazo que está ahí. Perdón, este pedacito que está aquí y ese pedazo que está acá. Es decir, tengo que tener esos lados que están ahí. ¿Sí? Entonces, procedimos. Está bien, ¿no es cierto? AB18. Bueno, me faltó ese. CQ. CQ vale 10, ya lo están dando. Si fija, entonces necesito este lado de acá para poder descontarlo después del 10 y me va a quedar lo que me están pidiendo ahí. ¿Sí? Lo voy a llamar A mejor. Será A de ahí. Entonces, aquí claramente está en juego el trazo CD, ¿cierto? El trazo CD, que lo tengo aquí abajo, mire. Le voy a llamar A, en este caso. ¿Ya? CD, ¿no es cierto?, con BA, ¿sí? O con AB, que es lo mismo. Con 18, entonces trazo PQ, o QP, ¿ya? PQ, que vale 6, con PC, ¿cierto? Donde PC vale 5. Y ahí puedo despejar el lado A. Y luego descontarle, ¿no es cierto?, estos 10 que están ahí para obtener ese lado pequeño que está ahí.
Entonces aquí distribuyo, ¿no es cierto? Me va a quedar 5A igual a 18 por 6, ¿cierto? 18 por 6. Yo multipliqué eso por eso y eso por eso. Entonces 5A igual a 90, 108. A, ¿no es cierto? Vale 108 dividido en 5, al parecer estoy mal, a menos que sea ese, a ver, veamos, ¿no está? A sería entonces 20, 21,6. A ver, aquí hice algo mal de nuevo. Chuta, ya, a ver, voy a revisar de nuevo. Sí, seguramente puse algo al revés aquí. O dividí mal aquí, a ver si 2, 6. Entonces, 21,6. Y aquí algo malo hice. Entonces, a ver, revisemos. QP, ahí está, con CD, está ahí, ya, y PC con PA. Eso estaría bien. Ahora reemplazando QP. Q con P es 6, ahí está. CB, ¿cierto? Entonces la ahí es 10 más X le voy a poner. Ah, no, pues hay que enviar con variables. O A menos 10. Mejor, a ver, coloquemos entonces a esto A menos 10. No, pues, no me estoy tanteando. Ya, chao. Está bien hasta ahí. Ya, eso va a ser igual a F, sería 5. Sí, y PA, ¿no es cierto? Que es 18. S por S serían 90, 108, sería 8, 5, 21,6. A es 21,6. Ya, no sé, no tengo idea qué diablos me equivoqué, se nos fue la hora más encima. Oye, la última clase, un desastre, las dos últimas clases han sido un desastre. No sé qué pasó. Ya, pero mire, ya los otros están corregidos, este no. Este va a quedar de tarea para el que quiera hacerlo. ¿Ya? Si alguien lo hace, me lo manda. Le subo cualquier nota que tenga roja 7. ¿Ya? Ojo, si alguien lo hace y me lo manda, este ejercicio que está aquí, le subo cualquier nota que tenga roja 7. Ya, revíselo, yo lo voy a revisar porque quede picado. ¿Sí? En fin, ya, vamos a quedar hasta acá nomás, pues. Mire, la Carla Vergara se muere de la risa, se burla de mí. Sí, se muere de Carla y dice muy bien, después, mire que pilla, ya. Ya, chiquillos, quedamos hasta acá entonces. Disculpen mi imbecilidad, ¿cierto? Hoy día estoy muy disperso. Pero en fin, en todo caso, esos ejercicios no son tan fáciles porque hay que ordenarse un poco. O sea, en realidad sí son fáciles. Sí, me embolé nomás. Ya, ya chicos, revíselo y si me lo manda, sí, de verdad está bien. Si alguien lo hace bien hechito, ¿no es cierto? Explicadito me lo manda, yo le subo una nota 7. ¿Sí? Yo igual lo voy a revisar de todas maneras. Ya, ya muchachos, quedamos hasta acá. Gracias por Chao, todo, profe, por lo del cuídese. año, ya, y disculpe la última molestia. Ya chicos, nos vemos, chao.